Saludos mis queridos amigos y amigas, espero que todos se encuentren muy bien. Y hoy estaré hablando sobre varios billetes que se han considerado billetes con precios récords. No solamente queremos aprender de moneda, sino de cómo se está vendiendo algunos billetes en el mercado actual numismático. Así que presten mucha atención a esta información, sobre todo los grados y condiciones de cada uno de estos billetes. ¿Desean que yo haga más videos sobre billetes? Es verdad que tengo muy buenos videos que hablo sobre los billetes y sus fancy numbers, entre otros temas que tienen que ver con billetes. Sin embargo, son videos que, bueno, algunos de ellos los he preparado ya hace varios años. Déjame un comentario, apreciaría su opinión. También, si usted no se ha suscrito, anímese y favor de activar la campanita para que siempre reciba notificación cada vez que someto un nuevo video numismático. Pero empezaré hablando sobre un billete que llegó a ser uno de los más destacados en esta venta de billetes. Es del año de 1934, Federal Reserve Note con denominación de $10,000, certificado por PMG y calificado como Choice on Circulator 64. Se llegó a vender en un precio récord de $480,000. Es bastante dinero. Si observaron tanto el billete anterior como este billete, su número de serie comenzaron con varios ceros, lo que le dirían en la terminología de fancy numbers, casi low numbers. Y este billete es también del año de 1934, Federal Reserve Note con denominación de $5,000, certificado por PCGS, Banknote y calificado como Choice Uncirculated 64. Y bueno, les dejo en pantalla el número de serie. De hecho, este billete había estado fuera del mercado desde septiembre del 2007. Así es que me imagino que están maravillados algunos de los coleccionistas para obtener dicho billete para su colección. Se llegó a vender en un precio récord de $300,000. ¡Wow! ¿Se han fijado cómo estos billetes no están doblados, arrugados, sucios, cortados? O sea que su conservación en los billetes, en especial cuando son billetes para coleccionar eh, con fancy numbers, la conservación es sumamente importante a la hora de dar valor a los billetes, en adición a otros factores. Tengan eso en mente. De hecho, les cuento de una persona que no era coleccionista, sencillamente quería mi opinión al ver su billete. Y bueno, lo tomó su billete de su billetera, estaba doblada, bien gastada, sucia y hasta rota. Pues él no sabía que no se suponía que debía conservarlo en un plástico duro para su buena conservación, así que tuvimos la oportunidad de conversar un rato y aprecio las diferentes sugerencias que compartimos con este caballero. Por lo tanto, si usted es un principiante con este tema numismático, tengan en consideración su buena conservación y cuidado a la hora de coleccionar billetes. Ahora veamos el próximo billete que se considera de muy buen tamaño y es el del año 1918, Federal Reserve Note con denominación de $1,000 con sello azul y fue calificado por PMG y calificado como GEM sin circular 66. Y es de la colección de Thomas Kolb.
Se llegó a vender en un buen precio récord de $228,000. En el siguiente billete se puede observar con una viñeta de Colón en su estudio y un retrato del gobernador de Nueva York, de Whit Clinton. El billete es del año 1880, legal tender, con denominación de $1,000, certificado por PMG y calificado como Very Fine 30. Se vendió por un precio récord de $192,000. Les tengo que decir que este billete había estado fuera del mercado durante casi 20 años y se había vendido en el 2028 en la subasta de Heritage Long Beach. Por lo tanto, muchos coleccionistas estaban muy felices de saber que estaban disponibles para la venta. El billete es considerado fino y es del año de 1908, certificado de plata con denominación de $10, certificado por PMG y calificado como Gem on Circulator 66. Este precioso billete con sello azul se llegó a vender por $78,000. Y bueno, por último, les muestro un billete que su diseño presenta la viñeta heráldica de Spread Eagle, grabado por Joseph Oden. De allí se dice el apodo de Spread Eagle. Y el año del billete es de 1863, Legal Tender Notes, que lo certificó PCGS Banknote Choice Fine 15 Details, y esa fue su calificación con denominación de $100 y se llegó a vender en $72,000. No está mal. Todos estos billetes obtuvieron buenos precios y es bien notorio su buena conservación y cuidado a pesar de los años de todos estos billetes. Si usted desea ver otros billetes, siempre puede visitar el sitio web de Heritage Signature Currency Auction y les dejaré su link en la cajita de información aquí abajito del video. Si usted ha llegado hasta aquí en el video, aprecio inmensamente su gran apoyo. Comenten para ver cuál billete le gustó más o si tiene alguno de estos billetes en su colección. También si necesita escribirme para asesoría, saludarme o enviarme alguna donación, aquí le dejo mi dirección postal. De hecho, ya se fue un grupito. Ya di respuesta y ya se fue por correo. Muchas gracias por su apoyo y nos vemos en el próximo video. Cuídense mucho. Bye.